Continuamos con nuestro segundo módulo del estudio del Antiguo Testamento. En, esta, en estos tres módulos que estamos haciendo del Antiguo Testamento, estamos procurando estudiar todos los libros del Antiguo Testamento. Empezamos con una introducción y luego hemos estado avanzando desde Génesis. En la clase de hoy nos corresponden los libros de Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Estamos en la tercera clase. Vamos a comenzar este estudio de la misma manera que hemos estado estudiando los otros libros, de una manera panorámica. Obviamente por cuestiones de tiempo no podemos quedarnos en los detalles de cada libro, pero pues vamos a estar estudiando con los mismos énfasis que hemos estado estudiando en las clases pasadas. Primero vamos a hablar de Segunda de Reyes. Recordemos que en el Antiguo Testamento hebreo los libros de Primera y Segunda de Reyes eran un solo libro, ¿no? Y fueron divididos así en la traducción de la Septuaginta. Pero pues para efectos de un mejor estudio y de poder mirar cada una de estas partes mejor, estamos estudiando una por una esas dos partes. Entonces aquí tenemos hoy el estudio de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes continúa relatando la monarquía dividida hasta el año 722. Recordemos que en la última clase estuvimos estudiando Primera de Reyes. Vimos cómo Primera de Reyes nos narra una historia específica del tiempo de los reyes, donde tiene que ver el comienzo de la monarquía de Israel. Y en este continuamos relatando la historia de la monarquía dividida hasta el 722 a.C. Vamos a empezar este estudio de este libro de Segunda de Reyes hablando acerca de un texto clave, ¿no? Siempre estamos, de cada libro del Antiguo Testamento, estamos sacando un texto que nos parece clave en el sentido de que es un texto que resume la realidad del libro completo, ¿no? Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 13 y 14, dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Amén. Entonces aquí vemos un texto que es central dentro de nuestro libro que estamos estudiando, básicamente porque es un texto que nos resume la realidad que se vivió dentro de la monarquía. La monarquía fue un periodo donde los reyes se desviaron de la fe y junto con ellos pues el pueblo de Israel. Dios enviaba sus mensajeros, los profetas, y pues ellos finalmente no hacían caso, ¿no? Y toda la historia de Reyes, hasta el final, pues vemos que el pueblo de Dios persevera en sus pecados y finalmente es castigado. Por eso este es unos versículos que resumen muy bien lo que es el texto de Segunda de Reyes. Pasemos a hablar del autor. Recordemos que el libro de Reyes, que es un solo libro, como hemos dicho, fue escrito en algún tiempo entre los años 560, entre los años 560 y 538 a.C. Aunque el autor del libro es desconocido, algunas traducciones le dan crédito al profeta Jeremías. No, es decir, no se sabe en realidad el escritor del libro de Primera de Reyes, pero las tradiciones le dan el crédito a este profeta, el profeta Jeremías, de ser el escritor de Primera de Reyes, que es la crónica prácticamente de lo que pasa en el tiempo de la monarquía, ¿no? Avancemos un poco más con la estructura del libro.
Si ustedes recuerdan, en cada una de estas clases que estamos teniendo, estamos viendo una estructura de los libros y la estructura básicamente es la forma en que el escritor ordenó su escrito, ¿no? Lo que él quiso expresar lo hizo de una manera ordenada y de eso se trata la estructura. ¿Cómo ordenamos este libro? ¿Cómo se puede ordenar este libro para mostrar su contenido? Aquí tenemos una estructura. Recordemos que la estructura del libro no es estática en el sentido de que si usted hace un estudio del libro puede sacar una estructura diferente de la que yo le estoy proponiendo, pero pues en pro de estudiar el contenido de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, yo he puesto aquí una estructura que nos sirve para hablar acerca de su contenido y para que meditemos un poco en lo que es este libro. Recordemos que a través de este estudio también estamos logrando que nosotros como cristianos y sobre todo los que están estudiando para ejercer un ministerio, ejercer un llamado dentro de la iglesia, pues tengamos conocimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Es importante que sepamos el contenido del libro del Antiguo Testamento. Es parte de nuestras Biblias y es parte importantísima y necesitamos nosotros saber su contenido y entender de qué habla básicamente cada libro. Entonces aquí tenemos la estructura de Segunda de Reyes. Vemos allí que el libro empieza hablándonos del profeta Eliseo, de la sucesión de Elías como profeta. Recuerden que Elías ya llegó al final de su ministerio, estaba siendo perseguido por Jezabel y al final de sus días él habla con Dios y Dios le llama a llamar, a escoger y a poner en el ministerio al profeta Eliseo. Y ahí nos describen cómo es la situación, cómo es la sucesión. Eliseo en Joram, la otra parte que vemos en el capítulo 3. Recordemos que Eliseo comienza su ministerio profético y eso está registrado allí en este libro de Segunda de Reyes. Y vemos los milagros de Eliseo. Recordemos que los profetas tuvieron cierto periodo de milagros en donde ellos pudieron hacer eh, cosas sobrenaturales que están registradas allí en la Biblia y todas ellas con un objetivo específico, con una función específica. Entonces allí vemos a Elías, a Eliseo, perdón, haciendo los milagros que hizo. Recordemos que los profetas ni profetizaban cuando querían, ni hacían milagros porque sí, sino que todas estas cosas las hacían dentro del orden de Dios. Si nosotros miramos las veces que profetizaron los profetas y que hicieron milagros son contadas. Es decir, no es como lo que hoy en día estamos escuchando de personas que se hacen llamar profetas o personas que son milagreros, que andan a diestra y a siniestra declarando profecías y diciendo que pueden sanar a todo el mundo, sino que el ministerio del profeta estaba específicamente guiado por Dios y hablaba específicamente cuando Dios mandaba. Y los milagros también eran situaciones específicas, momentos específicos donde Dios por su misericordia quiso hacer un milagro. Entonces eso es importante porque hoy en día hay un auge de personas malintencionadas que se hacen pasar por profetas, dicen que son profetas, y están hablando cosas diciendo que Dios ha hablado. Y la Biblia nos dice que lo que Dios habló está en las Escrituras, que lo que Dios ha dicho está en la Biblia. Tiene que ser bíblico para que yo pueda decir que es palabra de Dios. Eso por el lado de lo que dicen. Y lo segundo son los milagros. Los milagros no son una propaganda para que la gente llegue al Evangelio. Los milagros son actos de la soberana gracia de Dios. Y los milagros no pueden ser como muchos han llegado a pensar o a decir em, como una propaganda barata. Eso no es lo que la Biblia muestra, sino que cuando vemos un milagro vemos una intervención sobrenatural de Dios con algún propósito específico dentro de su decreto. Y eso es importante que lo recordemos. Luego vemos allí en Segunda de Reyes el siguiente tema que nos muestra allí nuestra estructura son los reyes de Judá y de Israel. Entonces la primera parte nos habla del profeta Eliseo y vemos todo esto que hemos hablado.
La segunda parte del libro nos habla acerca de los reyes de Judá y de Israel. Entonces aquí empiezan a hacer un estudio de los reinados, ¿no? De los diferentes reyes. Entonces podemos resumirlo básicamente en Jehú y su familia, ¿recuerdan? Que fueron los que reinaron allí, estuvieron allí después de que Eliseo fue puesto como profeta. Los últimos días de Israel, recordemos que Israel perseveró en su pecado, que ellos no se arrepintieron como los profetas les habían llamado, sino que ellos perseveraron en su pecado. Y también vemos la caída de Samaria. Entonces esta parte es donde nos hablan acerca del momento en que Samaria fue llevada cautiva por los asirios. En el punto 3 de este estudio, de esta estructura del libro, pues hablamos de Judá. Y pues obviamente ya después del cautiverio de Israel quedó Judá. Y con Judá, en ese tercer punto, pues viene toda la narrativa de lo que pasó con Judá antes de que también cayera. Recordemos que tanto el reino de Israel, con la capital que es Samaria, y como el reino de Judá finalmente cayeron, ¿no? Ellos fueron castigados. Entonces en este punto de Judá, pues vemos el rey Ezequías y la invasión de Asiria, cómo Dios frustró esa invasión a Siria que había llevado cautiva la primera parte de Israel, ahora que venía por Judá. Sin embargo, vemos que Ezequías era el rey en ese momento y él sí confiaba en Dios, él puso su confianza en Dios y finalmente Dios le libró de los asirios. Sin embargo, el pueblo de Dios no se arrepintió y los reyes que prosiguieron pues no fueron los mejores reyes ni los hombres más consagrados a Dios, sino que todo lo contrario. Ellos también se volvieron a la idolatría, a todos estos pecados y finalmente pues también fueron castigados. Entonces allí vemos dos reyes malvados que son Manasés y Amón. Y uno no puede entender cómo Manasés, siendo hijo prácticamente de Ezequías, termina siendo un profeta tan corrupto, tan terrible y tan idólatra, ¿no? Manasés entrega su pecado, hace que peque Israel, finalmente dice la Biblia que se arrepiente, pero el daño ya estaba hecho y pues Israel se había vuelto al pecado. Amón también fue un rey malo. Luego vemos al rey Josías y su reforma. Josías fue un rey eh, de esos que sirvió al Señor y temió a Dios. Sin embargo, el juicio de Dios ya estaba decretado y finalmente vemos la caída de Jerusalén en el capítulo 23 de este libro y cómo fueron ellos llevados cautivos a Babilonia. Entonces, ese es en sí la estructura de este libro de Segunda de Reyes. Y vamos a hablar un poco acerca de los énfasis. Recordemos que de cada libro estamos sacando algunos temas que se enfatizan dentro de la escritura de este libro y que yo quisiera que hoy hablemos. El primero énfasis que vemos allí en el libro de Segunda de Reyes vienen a ser los profetas, ¿no? Los profetas eran hombres escogidos, dotados, enviados por Dios a proclamar la palabra de Dios a su pueblo. Entonces recordemos que la palabra de Dios ya estaba escrita, en ese tiempo pues la palabra estaba escrita eran los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos como la ley, y muchas de las palabras que esos profetas trajeron al pueblo de Israel fueron palabras tomadas de la ley. Fueron recordatorios al pueblo de que la ley debía guardarse. Fueron amonestaciones basadas precisamente en el libro de la ley. Y eso es importante mirarlo. Es decir, Elías y Eliseo no simplemente fueron hombres que profetizaron hablando lo que Dios les revelaba en el momento, sino que también mucho de lo que ellos decían estaba allí escrito en las escrituras, en la ley, ¿no? Elías y Eliseo fueron los dos profetas que ejercieron una fuerte oposición contra la religión cananea y que algunos reyes de Israel pues persiguieron, ¿no? Precisamente por eso, muchos de esos reyes
entregados completamente a su pecado, se opusieron al ministerio de los profetas y los persiguieron a muerte. Nosotros leemos en este libro cómo en Primera y en Segunda de Reyes vemos cómo los reyes persiguieron a los profetas. Recordemos que Elías prácticamente vivió escondido gran parte del tiempo porque lo perseguía su oponente, ¿cierto? Lo perseguían los reyes y constantemente vemos la persecución precisamente por eso, ¿no? Y en Segunda de Reyes 17, 13 y 14 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces claramente allí vemos que esa era la palabra de Dios, ¿no? Y luego dice el 14, más ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová, su Dios. Entonces miren cómo estos dos versículos resumen el espíritu de todo el libro, ¿cierto? Digamos el tema central de todo el libro, que estos fueron los mismos versículos que leímos cuando hablamos del tema. Y lo que dice es que Dios mandó a sus profetas. Y la palabra que les dio fue volveos de sus malos caminos, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Y dice, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. Miren que la palabra de Dios es la ley, la que ya se habían dado, la que ya tenían ellos, ¿cierto? Dice que ellos no obedecieron, sino que endurecieron su servicio. Y es lo que pasa, lo que pasó en ese tiempo es lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Eh, en medio de todas esas cosas, si nosotros miramos, estos profetas fueron guardados de una manera soberana por Dios. Dios en su fidelidad los guardó, los sustentó, los sostuvo. Y eso lo leemos allí en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Vemos estas historias de cómo Dios sustentó, guardó y protegió, animó en medio de la dificultad a sus siervos, porque obviamente los siervos de Dios son hombres comunes y corrientes, que se afligen también, que también tienen situaciones difíciles, que se sienten oprimidos muchas veces por algunas circunstancias, y en medio de todo eso Dios los consoló, los fortaleció, los ayudó. Y lo mismo podemos decir hoy en día de lo que pasa con la iglesia, ¿no? La iglesia predica la palabra de Dios, los pastores predican la palabra de Dios, y muchas veces los oyentes no se sienten bien con la palabra, se sienten redarguidos, amonestados, y la reacción de muchos creyentes es muy parecida a la de los reyes del tiempo de la monarquía, ¿no? Muchos lo que hacen es enojarse y ponerse en contra del siervo de Dios, del que está predicando, del que está hablando, ¿cierto? Echarle la culpa a él, pretender que él es el que está equivocado. Y lo que hace un siervo de Dios básicamente es lo mismo que hacen los profetas, tomar la palabra de Dios y declararla al pueblo. Pero en medio de todas esas situaciones, circunstancias, pues Dios nos guarda. También nosotros vemos la persecución que hace el mundo a la iglesia, a los pastores, a los que enseñan. Es una persecución psicológica, es una persecución social, en donde prácticamente hoy en día los pastores no pueden hablar de algunos pecados porque legalmente puede llegar a ser un delito, y eso es una situación que estamos viendo en muchos lugares, ¿no? Gracias a Dios en nuestra nación no han llegado algunas de esas leyes, pero no demorarán en llegar, ¿no? Entonces todas esas situaciones se ven hoy en día, pero en medio de todas esas situaciones también podemos decir que Dios nos sustenta, nos guarda, nos sostiene a nosotros como iglesia, a sus siervos y a los que estamos tratando de predicar el mensaje de Dios a través de las predicaciones en la iglesia, pero a través también de las redes sociales y de todos los medios que Dios nos ha dado en este tiempo para ejercer ese ministerio de profetas, ¿cierto? Porque si bien ya hoy en día no hay profetas al estilo del Antiguo Testamento,
Nosotros, cada uno de nosotros somos profetas cuando hablamos la palabra de Dios escrita en la Biblia. Ojo, no estoy hablando de lo que hoy en día llaman profetas, personas que adivinan el futuro, sino de los profetas de la Biblia, que son personas que hablan la palabra de Dios. Nosotros cuando enseñamos lo que está allí escrito en la Biblia, estamos siendo profetas, estamos anunciando la palabra de Dios y es a lo que Dios nos llamó. Entonces, ese es un énfasis importante dentro del libro de Segunda de Reyes, el tema de los profetas. Y otro de los énfasis importantes es la disciplina de Dios, ¿no? La disciplina de Dios. ¿En qué sentido, mis hermanos? El Segunda de Reyes nos habla de la disciplina de Dios. En este libro vemos la caída tanto de Samaria por mano de los asirios como de Jerusalén por mano de los babilonios. Entonces, esa es la mano de Dios, la disciplina de Dios, el castigo de Dios. Y en todo esto vemos el carácter santo de Dios, ¿cierto? Porque Dios no alcahuetea el pecado, y eso es importante. Pero también vemos el carácter justo de Dios, ¿cierto? Su justicia. Pero también vemos la mano de Dios que como Padre disciplina a su pueblo. Constantemente Israel y sus reyes se levantaron contra la ley de Dios, practicando idolatría y haciendo todo lo que Dios había ordenado que no se hiciese, ¿cierto? Ellos cayeron en los pecados de los cananeos. En todas las prácticas cananeas, nosotros vemos que ellos cayeron allí, hicieron conforme a los pueblos cananeos, practicaron su idolatría, practicaron su inmoralidad, todo su pecado prácticamente también lo practicaron ellos. Dios envió a sus profetas para que el pueblo se arrepintiese, para que llamaran al pueblo al arrepentimiento, pero ellos perseveraron en su pecado. Y finalmente, ¿qué pasó? Finalmente vemos el castigo, vemos lo que pasó, las consecuencias. La parte de Israel al norte fue conquistada por Asiria. Ustedes recuerden que ellos fueron llevados de su tierra, sacados de su tierra y prácticamente, mis hermanos, lo que es el pueblo de Israel del norte, los que se fueron con Asiria, prácticamente ellos desaparecieron como nación. Nunca más se levantó como nación esa parte de Israel. Nunca más se volvió a saber acerca de la nación como tal, ¿no? Y en cambio, cuando hablamos de Judá, pues también vemos que hubo destrucción, ¿cierto? También sus ciudades fueron destruidas, acabadas. El libro de Lamentaciones refleja muy bien lo que fue realmente ese periodo difícil de la historia del pueblo de Judá. Y finalmente fueron llevados cautivos a Babilonia. Nosotros vemos que ellos fueron llevados ya no a Siria, sino a Babilonia, el rey que los conquista es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes 24:10. Yo quiero que lo leamos. Y vamos a avanzar hasta el versículo 16. Dice así. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando los siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, y sus hermanos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y miren lo que sigue diciendo, dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, y a todos los príncipes, y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, y a las mujeres del rey, a sus oficiales, y a los poderosos de la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Esa es una realidad muy triste, muy difícil, que tuvo que vivir ese pueblo, ver la destrucción y también el hecho de ser sacados de su tierra para vivir en una tierra extraña, una tierra con un lenguaje totalmente diferente. Y en medio de todas esas situaciones, pues Israel tuvo que vivir una aflicción muy grande precisamente por
la mano de Dios que le disciplinó. Y eso es muy importante para nosotros como creyentes, ¿no? Porque nosotros debemos recordar que tenemos un Padre que nos ama, pero que también nos disciplina. El cautiverio de Judá duró 70 años. Y sin embargo, pues al final ellos pudieron salir de ese cautiverio después de esos 70 años. Al final de todo ese periodo, Dios restauró a su pueblo. Pero a nosotros nos queda esa enseñanza. Nosotros como cristianos no debemos perseverar en el pecado. Cuando perseveramos en el pecado estamos asegurando una disciplina. Y yo les animo a que nosotros recapacitemos también en nuestras realidades, porque este estudio no puede ser simplemente información para nuestra mente, sino que también nos debe formar, ya que hace parte del estudio de la palabra de Dios. Entonces debemos mirar también nuestras realidades, nuestras situaciones y arrepentirnos de nuestros pecados. El siguiente énfasis del libro es la fidelidad de Dios a su pacto. Lo interesante es que ese relato que estamos nosotros estudiando de Segunda de Reyes no se queda así nada más en el castigo, sino que también termina hablándonos un poco acerca de cómo Dios al final del periodo pues también restaura a su pueblo. Entonces nosotros vemos que la fidelidad de Dios a su pacto, la misericordia del Señor que no decae ni siquiera en medio de las situaciones de su pueblo y en medio de los pecados de su pueblo. Dios mantuvo su promesa a la descendencia de David, de la cual más adelante vino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes recuerdan la promesa que Dios le hizo al Rey David. Eso está en el Salmo 89, 35 al 37. Dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un tesoro, como un testigo fiel en el cielo. Selah. Entonces allí vemos esa promesa. Esa promesa se mantuvo porque la descendencia de David no cayó definitivamente. Ellos siguieron allí vivos, ¿no? Y finalmente pues son restaurados. Y en Jeremías vemos también que la promesa que Dios le hace a Abraham de que de su descendencia, en su descendencia serían benditas las naciones de la tierra, pues también sigue a pesar de esa disciplina de Dios. En Jeremías leemos, Jeremías 29, 10 al 13, dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces miren que ese versículo a veces lo usamos y nos parece muy bonito el texto, y es que es hermoso el texto, cuando dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pero miren que los pensamientos de Dios no son lo que nosotros pensamos. Nosotros, el cristiano últimamente ha llegado a pensar que cuando hablamos del pensamiento de Dios para su iglesia, es un pensamiento de prosperidad, en el sentido de que la iglesia va a tener mucho dinero, o va a tener una salud envidiable, o que va a tener todos los lujos y las cosas que quiera tener. Sin embargo, lo que vemos en este texto no es así. El texto se está refiriendo, cuando dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, se está refiriendo a la disciplina de Dios para su pueblo, al castigo que Dios estaba a punto de enviar a su pueblo, de llevarlos cautivos a Babilonia. Y es de eso que habla el profeta. Y después de ese tiempo, ellos saldrían con una actitud diferente, dice el texto, ¿cierto? Entonces miren cómo Dios, cuando habla de sus pensamientos, está hablando aquí de la santificación y de la obra que Él hace en nuestros corazones a través muchas veces de la aflicción. Entonces, todas estas cosas nos muestran esa fidelidad de Dios para con su pueblo, que nos disciplina, nos corrige, pero también nos restaura. Y ese es otro de los mensajes o los énfasis que vemos dentro del libro de Segunda de Reyes. Con eso cerramos la parte de Segunda de Reyes, y quiero que veamos entonces Primera de Crónicas. Vamos a hablar un poco acerca de Primera de Crónicas.
Para empezar, quiero decirles que también, si nosotros miramos un poco acerca de la historia de estos libros, tenemos que decir que primero el primer libro y el segundo libro de Crónicas eran un solo libro hasta que más tarde pues, fue dividido, igual que Reyes, en la Septuaginta. Los 12 libros anteriores de la Biblia terminan con la nación hebrea en la cautividad. Hasta ahí fue que llegamos con Segunda de Reyes. Los dos libros de Crónicas presentan la misma historia y terminan en el mismo punto. Entonces, prácticamente es un resumen de todo, pero de una manera específica. Hay unas características que diferencian este libro, por ejemplo, del libro de Reyes, de los libros de Reyes. Son una recapitulación de todo lo que ya sucedió, dando preeminencia al relato de los reinos de David y Salomón y los reyes posteriores de Judá. Es decir, el énfasis de Crónicas son los reyes de Judá. Ese es el énfasis. El énfasis no son los reyes de Israel, sino los reyes de Judá. Recordemos que de Israel se dividió en dos, la Israel del norte y la Israel del sur. Y este prácticamente es un texto que nos va a enfatizar las tribus del sur, la parte que llamamos Judá. Entonces, el texto clave de nuestro libro, el texto clave de Primera de Crónicas, es Primera de Crónicas 22:19, que dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Y este texto lo escogimos como un texto clave porque básicamente se centra en uno de los énfasis del libro, que es el templo, que es la edificación del templo para Dios. Recordemos que después del tabernáculo Dios habla acerca del templo, y es de lo que uno de los énfasis del libro, por eso lo escogimos como un texto clave. Y si nosotros miramos Primera de Crónicas, es en parte muy parecida a la parte de Segunda de Samuel. Trata solamente de la historia de David, y en eso vemos el parecido, ¿no? De lo que es Samuel con Crónicas. Comienzan los 9 capítulos de este libro hablándonos de una genealogía que abarca los periodos desde Adán hasta el regreso de los judíos después de la cautividad. Es una especie de resumen de toda la historia sagrada anterior, ¿no? Y hace ese resumen desde Adán hasta los que regresan de la deportación. El libro es un recuento de la historia de Israel, ¿no? Entonces ahí tenemos que hablar del tema. ¿Cuál es el tema de Primera de Crónicas? Pues este libro es, como les decía hace un momento, es un recuento de la historia de Israel para los judíos que regresaron de la deportación, que enfatiza la importancia del templo y la fidelidad de Dios a su pacto con David. Entonces, ese es el tema. Básicamente, es un recuento de la historia de Israel para los judíos que regresan de la deportación. Y esto es muy importante en todo estudio de la Biblia, ¿no? En todo estudio que hagamos de un libro de la Biblia es importante saber cuál era el propósito del libro. Aquí estamos viendo que el propósito era comunicar toda esta historia, este resumen de la historia, a los que habían regresado de la deportación. Y por eso nosotros vemos el enfoque. Entonces, ese básicamente es el tema. Vamos a hablar del autor. Entonces, cuando hablamos del autor de Primera de Crónicas, debemos decir que ni Primera ni Segunda de Crónicas contiene afirmaciones directas en referencia al autor. Recordemos que esa es la manera básica en cómo nosotros entendemos quién es el autor de un libro de la Biblia, ¿no? Cuando ella misma lo dice. Entonces, básicamente ni de Primera ni Segunda de Reyes contiene de Crónicas contiene alguna afirmación directa con relación al autor humano. Aunque la tradición judía pues se inclina a pensar que fue Esdras, ¿no? Y nombra al sacerdote Esdras como el cronista, entonces muchas veces se le atribuye este libro
a Esdras, el sacerdote. Seguramente él fue quien lo escribió. Sin embargo, no tenemos un registro dentro del libro de quién es el autor, ¿no? Obviamente, siempre que hablemos de autores humanos, pues tenemos que decir la persona que Dios usó. Pero nosotros sabemos que cada uno de estos libros, el autor final de todos estos libros, pues es Dios mismo, ¿no? El Espíritu Santo. Eso en cuanto al autor. También podemos hablar acerca de la estructura. ¿Cómo es la estructura del libro de Primera de Crónicas? ¿Cómo es que el autor, el escritor del libro, nos narra los hechos y de qué hechos es que podemos encontrar registro dentro del libro de Primera de Crónicas? Aquí tenemos esa estructura que, como les he dicho, es una estructura que podemos hacer libremente a través del estudio del texto. Yo les traigo esta pequeña estructura donde resumimos lo que es el contenido del libro. Primero, nosotros vemos que del capítulo 1 al 9, este libro nos habla acerca de las genealogías. Y vemos el orden, ¿no? La persona que escribió este manuscrito fue muy ordenada en cómo lo hizo, ¿no? Primero empieza hablando de los patriarcas, nos da la genealogía de los patriarcas. Luego vemos los 12 hijos de Jacob. Continúa esa genealogía hablándonos de la familia de Judá. Luego nos habla acerca de los hijos de Simeón, de Rubén, de Gad, la tribu de Manasés, los descendientes de Leví, de Isaacar, de Benjamín, de Neftalí, de Manasés, de Efraín y de Aser. Luego de esto, allí el libro pasa a hablar acerca del reinado de David. Es el segundo tema. El primero son las genealogías, el segundo tema es el reinado de David. Entonces allí empieza hablándonos de la muerte de Saúl. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel, fue seguido por David, ¿cierto? Entonces allí empiezan hablando de la muerte de Saúl, de la captura de Jerusalén, que David hace ya después de que es coronado rey, pues él captura Jerusalén y la convierte en la fortaleza de David. Luego vemos el establecimiento del reino de David. Recordemos que Dios bendice a David como rey, le da victorias maravillosas y como hablamos hace unas clases atrás, Israel empieza a tener fuerza, a coger fuerza como una potencia dentro de la zona, dentro de la creciente fértil. Luego vemos la promesa de dinastía que Dios hace a David. Vemos las conquistas de David. Vemos el censo que hace David. Recordemos que en otra ocasión hablando de Samuel, vimos también esto del censo de David, el pecado que cometió él al censar el pueblo. Luego vemos las preparaciones para el templo. Recordemos que David prepara todo el escenario del templo para que su hijo Salomón lo pueda edificar. También vemos la organización del servicio del templo, las estructuras administrativas del reino de David, cómo funcionaba, quiénes eran sus cancilleres, quiénes eran las personas que le servían. Luego vemos las preparaciones finales de David para la sucesión y el templo de Salomón. Y finalmente hablamos de la sucesión de Salomón y la muerte de David. Recordemos que Salomón sube al trono cuando David todavía está vivo, es muy anciano ya David, y Salomón es coronado como rey, y finalmente vemos la muerte de David. Esa es la estructura de este libro, del primer libro de Crónicas, y nosotros vemos aquí un relato que bien podemos decir que toma, que podríamos, si lo comparamos con los libros que acabamos de leer, toma básicamente parte de lo que es Samuel y parte de lo que es Reyes para hablarnos un poco acerca de la historia de los reyes de Israel. Recordemos que estas son las crónicas de los reyes. Luego vamos a mirar los énfasis del libro del primer libro de Crónicas. Vamos a ver algunos de esos temas a los que el autor, el escritor del libro, enfatiza, ¿no? En esos temas en los que él enfatiza, podemos hablar primeramente del pacto davídico. En todo lo que es el texto de primer libro de Crónicas, pues nosotros vemos esa marcada pauta que hace, ese marcado énfasis que hace el autor en
David y en su reino, ¿no? Y no está hablando de su reino solamente como el periodo durante el cual él reinó, sino que hablamos de su reino como la dinastía que formó. Es decir, después de él, como todos sus hijos tuvieron parte del reino, incluso después de la división, Dios permite o más bien más que permitir Dios en su soberana gracia, y lo que hace es disponer todo para que David siempre tuviera un descendiente que gobernase. Y entonces vemos nosotros que en la primera parte las genealogías enfatizan las tribus de Judá. Todo el énfasis del libro son las tribus de Judá. Las tribus de Judá y Benjamín, porque Crónicas tiene que ver principalmente con la dinastía de David. Dios le prometió a David que algún día de su descendencia gobernaría un reino eterno. Es decir, que iba a haber un reino que no tendría fin, es lo que dice el texto. Y nosotros vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 11 al 15, que dice la palabra: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Recordemos que estas son las palabras del profeta Natán, que Dios le ordenó que hablara a David. Entonces, Crónicas demuestra la fidelidad de Dios, esa fidelidad continua a esa promesa. A pesar de las circunstancias, a pesar del pecado de los hijos de David, vemos esa fidelidad de Dios. La genealogía y la historia de Crónicas, del primer libro de Crónicas, conectaban a los israelitas que acababan de regresar del exilio con sus antepasados. Y no solamente con sus antepasados, sino también con las promesas que Dios les dio como nación. Este libro, recordemos, fue escrito para ellos, fue escrito para los que regresaban de la deportación. Y si había algo que debían ellos retomar, es su historia pactual con Dios, y también las promesas dentro de ese pacto de Dios con su pueblo. Y es para eso que el libro de Crónicas hace un énfasis marcado en la dinastía de David y en el pacto de Dios con David. Ese es uno de los énfasis del primer libro de Crónicas. El segundo énfasis que vemos dentro de este libro son las preparaciones para el templo. Las preparaciones para el templo. Entonces, este es otro tema que es importante. Si nosotros miramos en Primera de Crónicas, se hace un énfasis detallado de las preparaciones que hizo David para la construcción del templo que llevaría a cabo Salomón. Ojo, en el primer libro de Crónicas no encontramos la construcción, no, encontramos los preparativos, porque el primer libro de Crónicas nos habla acerca de David. Y David no fue el que edificó el templo, ese era su deseo. Sin embargo, el que terminó edificándolo fue Salomón, y él sabía que era Salomón quien lo iba a edificar. Pero entonces, si nosotros leemos este libro detalladamente, encontramos que David trajo el arca de vuelta a Jerusalén, nombró los levitas para que cuidaran el arca, determinó el sitio donde se construiría el templo. Mire, él no lo construyó, pero él determinó el sitio donde se construiría el templo. Comenzó a reunir y acumular material de construcción y organizó los sacerdotes y los levitas para el servicio del turno del templo. Es decir, él lo preparó todo para que su hijo edificara el templo, y eso es maravilloso, ¿no? Vemos allí en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos del 1 al 5, que dicen: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho cobre sin peso,
Cuando dicen sin peso es de tanta cantidad, no tenemos el registro de cuánto fue. Mucho bronce sin peso y madera de cedro de 50, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, perdón, magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Entonces el texto nos deja claro que David no fue quien edificó el templo, pero sí hizo todos los preparativos para que su hijo Salomón la construyera. David eh, encomendó a su hijo Salomón la construcción del templo y le ordenó a los líderes de Israel que ayudaran en la construcción. Cuando ya se iba a morir David, le dijo a Salomón que él tenía que edificar ese templo, y no solamente eso, él le dio a Salomón los planos para el templo con los detalles que había recibido de Dios. Recordemos que David dice que prácticamente ese plano lo recibió de Dios como revelación de Dios, y llamó al pueblo para que trajeran las ofrendas voluntarias para la construcción. Y en este libro podemos ver que el proyecto de la construcción del templo fue el sueño de David. Y él hizo todos los preparativos para su construcción. Miren, mis hermanos, que él antes de su muerte dejó todo arreglado, y ese fue su deseo. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar a nosotros como creyentes, y nos debe llevar a preguntarnos cómo es nuestro compromiso con la obra del Señor, ¿no? Con la obra de Dios. ¿Es la obra de Dios para nosotros algo primordial? ¿Es el extendimiento del reino de Dios también nuestro sueño, nuestro deseo, nuestro propósito? ¿Estamos trabajando para eso? ¿O estamos aquí en la tierra simplemente para saciar nuestros gustos terrenales? ¿Estamos aquí en la tierra solamente para progresar y para que nuestros hijos progresen? ¿O estamos aquí en este mundo de pasada, sabiendo que somos extranjeros y poniendo nuestros ojos en la eternidad y en el reino eterno del Señor? ¿Qué estamos aportando nosotros con nuestra vida, con nuestros recursos, con nuestros esfuerzos para la obra de Dios? Todo este relato del libro de Primera de Crónicas nos hace reflexionar en eso. ¿Somos nosotros como David? ¿Ese es nuestro sueño también, nuestro deseo? ¿O estamos aquí solo pensando en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras? Vamos a pasar al siguiente libro, que es segundo libro de Crónicas. Y vamos a estudiarlo brevemente de esta forma panorámica, empezando con nuestro texto clave. Recordemos que este segundo de Crónicas viene a ser la continuación, ¿cierto? La continuación de ese relato. Y aquí el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 23, dice la palabra: Así dice Ciro, rey de los persias: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y este es un texto muy interesante, muy hermoso, porque es la parte final prácticamente del libro. Pero nos habla acerca de el retorno de los deportados, ¿no? Si nosotros miramos este libro, nos sigue hablando de los reyes, al punto de que ellos son castigados, pero básicamente lo que podemos subrayar de este texto es que nos da esperanza, ¿no? Nos muestra que Dios, en medio de su castigo, también tiene misericordia, y nos muestra cómo Dios continúa su propósito con su pueblo. Por eso este texto es un texto clave dentro del libro, porque de pronto leyendo en cierta parte del libro, pues uno puede caer en el pensamiento de que Dios básicamente exterminó a su pueblo y ya hasta ahí llegó.
pero este texto nos recuerda que aunque las cosas se ponen duras por causa del pecado de los reyes y de los hijos de Israel, finalmente Dios extiende su misericordia. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el tema de este libro. Segunda de Crónicas recuerda a los judíos que regresaron de la deportación, que a pesar de su pasado turbulento, de todas esas dificultades que tuvieron a causa de su pecado, y de sus circunstancias actuales, porque recordemos que ellos regresan a su tierra, pero no en los mejores términos, en el sentido de que su tierra está destruida, devastada, en el sentido de que no hay templo, en el sentido de que ellos prácticamente llegan de nuevo a una tierra en donde básicamente no tienen nada. Entonces tenemos que meternos un poco en la historia para entender estos libros, ¿no? Si nosotros vemos, ellos son prácticamente desplazados hacia Babilonia cuando fueron llevados cautivos, pero en Babilonia ellos llegan a hacer negocios, llegan a hacer familias, llegan a hacer muchas cosas, y pues finalmente Dios les bendice allí en medio de esa tierra extranjera, pero luego Dios les dice, regresen, ¿no? Regresen a su tierra. Y cuando ellos regresan, básicamente tienen otra vez que dejarlo todo, otra vez que perder sus negocios y perder todo lo que tenían allí y regresar a su tierra, a la tierra de la promesa. Entonces allí vemos esta situación y nosotros vemos que incluso muchos no quisieron regresar, no querían regresar y podríamos juzgarlos de alguna manera y decir pues que ellos estaban mal y todo lo que quiera, pero en medio del asunto, si uno mira la situación, pues obviamente era una situación difícil. Ellos tenían que volver a abandonarlo todo para regresar a su tierra. Obviamente, el texto nos muestra que sí, que muchos volvieron. A esas personas que regresaron y que están allí en esa situación, que el libro de Crónicas, tanto primera como segunda, está enfocado. Es a esas personas. Y este libro, como les decía, el tema recuerda a los judíos que regresaron de la deportación, que a pesar del pasado que ellos pueden ver allí en medio de este relato y de las circunstancias que viven allí en medio de este regreso a la tierra, pues Dios será fiel a su promesa de pacto y Dios les ayudará, les sostendrá en medio de todas las circunstancias. Ese es un tema muy hermoso porque nosotros vemos también en nuestra vida como creyentes a veces dificultades, situaciones que son un poco que uno a veces dice, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Cierto? Pero en medio de todas esas situaciones que son a veces incomprensibles, difíciles, todas esas cosas que pasamos, pues sabemos que en medio de todo esto Dios tiene control, Dios está gobernando y Dios nos ha escogido por su misericordia. Tenemos un pacto con Dios y Dios se encargará de su pueblo en todas las situaciones. También vamos a hablar del autor. Obviamente, como hemos estado hablando, el autor del libro es el mismo porque los dos, la primera y la segunda parte, son un mismo libro, ¿cierto? Entonces podemos decir lo mismo que en la primera parte, que ni primera ni segunda de Crónicas contiene afirmaciones directas en referencia al autor humano, aunque la tradición judía fuertemente se inclina a Esdras, el sacerdote, como el cronista. Entonces, muy probablemente este es un escrito de Esdras. Lo siguiente que vamos a ver es la estructura. La estructura de este segundo libro de Crónicas es la siguiente. Podemos dividir el libro básicamente en dos partes. La primera nos habla del reino de Salomón y la segunda es la historia de los reyes de Judá. En la primera parte del reino de Salomón, vemos cómo Salomón le pide a Dios sabiduría, Dios le da sabiduría. Vemos cómo Salomón edifica el templo, dedica el templo al Señor. Y el libro nos narra otras actividades de Salomón, donde podemos encontrar o ver allí la sabiduría y el esplendor de Salomón en su reinado y también la muerte de Salomón. Luego el libro pasa a ser una crónica, como su nombre lo indica, una crónica de lo que son la historia de los reyes de Judá. Y aquí yo quiero que veamos el énfasis. En Crónicas se habla de los reyes de Judá. Ese es el énfasis de este libro. Y por eso vemos que solamente aquí en el listado que tenemos de los reyes, vemos solo los reyes de Judá, porque es que de eso es que a eso es a lo que se dedica a hablar
este libro. Entonces la historia de los reyes de Judá empieza obviamente con Roboam. Ustedes recuerden que después de Salomón reinó su hijo Roboam y allí se dividió el reino. Con Roboam se divide el reino y allí empiezan los reyes de Judá. Entonces nos hablan de Roboam, de Abdías, de Asa, de Josafat, de Joram, de Ocosías, de Joás, de Amasías, de Usías, de Jotam, de Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, y luego los sucesores de Josías, y finalmente el exilio y la restauración. Entonces miren cómo en este libro se habla acerca de los reyes de Judá, y si ustedes han leído este libro del segundo libro de Crónicas, pues nosotros vemos constantemente que algunos de estos reyes fueron impíos, algunos de estos reyes hicieron alianzas, hicieron yugo desigual con los cananeos, con pueblos de otras tierras, contaminando al pueblo de Israel y llegándose a todas esas prácticas abominables de las que la Biblia había prohibido a los hijos de Israel. Vemos que muchos de estos reyes guiaron a su pueblo mal, los guiaron tras el pecado, tras la inmoralidad y tras todas esas cosas que Dios abomina. Pero también vemos que en muchos de los casos Dios, en su misericordia, disponía que algunos de estos reyes fueran hombres de Dios, temerosos de Dios, y pues por eso vemos que el reino de Judá duró más que el reino de Israel, ¿no? Algunos de estos hombres fueron hombres conocidos por su temor a Dios, porque honraron la ley de Dios, porque honraron la ley, ¿cierto? Y nosotros vemos algunos de ellos allí escritos, como es el caso del rey Ezequías o el caso del rey Josías. Fueron hombres de Dios, el rey Josafat. Pero la mayor parte del tiempo los reyes fueron hombres que actuaron en contra de la ley de Dios. Y lo que hicieron fue apartar al pueblo de Dios de los mandamientos del Señor. Entonces, esa es la estructura. El libro termina con el exilio y la restauración. Énfasis de este libro del segundo de Crónicas. El primer énfasis es la fe, la obediencia y la bendición. Fe, obediencia y bendición. Ese es un solo énfasis. ¿Por qué? Porque en segunda de Crónicas nos muestra esa progresión. La fe en Dios, la fe en el Dios verdadero produce obediencia, ¿no? La fe en el Dios verdadero produce obediencia y la obediencia trae bendición. Y este libro demuestra que adherirse sólidamente a la fe en el Señor resulta en bendición, pero abandonarse al pecado y levantarse en contra de la ley de Dios pues trae maldición a la nación y a los individuos. Allí vamos a ver un texto que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 17 al 20, dice: Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te mando, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y así se cumplió, ¿no? Nosotros sabemos que así se cumplió dentro de la historia del segundo libro de Crónicas. Debido a que el reino del sur y Judá permaneció mucho más cercano a la voluntad de Dios, frecuentemente sobresale en segunda de Crónicas. Y nosotros vemos esa realidad, ¿no? Entonces la fe produce obediencia, la obediencia trae bendición. Y esta progresión, pues la vemos hoy en día todavía, ¿no? Personas que creen que por ser creyentes se merecen todo lo bueno de Dios. Pero el hecho de ser cristiano no me asegura a mí
todo lo que yo considero bueno, sino que más bien cuando somos creyentes, lo que estamos asegurando es que Dios es nuestro Padre y que muchas veces cuando somos tercos y obstinados, pues Él tendrá que castigar nuestra rebelión, ¿cierto? Es decir, todavía podemos decir que la fe verdadera produce obediencia. Nosotros debemos, si creemos en Dios, debemos obedecer su palabra, su ley, y esa obediencia práctica, pues obviamente va a traer bendición, y es lo que vamos a ver en nuestra vida. Vamos a ver la bendición de Dios en todo lo que hacemos y somos. Esa es una realidad y un énfasis dentro de este libro. Ahora, el segundo énfasis que vemos allí es con relación a la adoración. El edificio que vemos allí edificando en todo el libro de Segunda de Crónicas es el templo, ¿no? La edificación del templo fue el mayor logro en los 40 años de gobierno del rey Salomón y esa construcción tomó 20 años en completarse. El templo fue el lugar principal de adoración y era símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Y allí leemos en Crónicas, segundo libro de Crónicas 7, 21 y 22, que dice, y esta casa que es tan excelsa será espanto. Ah, perdónenme, este no es el texto, perdónenme, es este. Dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas y 80.000 hombres que cortasen en los montes y 3.700 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edifiquen para mí, para sí casa en que morase. He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Quiero terminar este tiempo. De hoy en 8 días continuamos con nuestro estudio. Yo les invito a que sigamos leyendo nuestro libro, los que tienen que leer el libro, y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.